Masejet Kiddushin Daf Samechvav Amud Aleph 66a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. En la clase anterior estuvimos viendo que en temas de Kiddushin, ¿sí?, no es suficiente un solo testigo. Inclusive que las partes estén de acuerdo con el testigo, no va a ser suficiente. Se van a necesitar ¿cuántos testigos? 2 testigos. ¿Por qué? En Davar Shebarba Pajot Mishnayim. Para temas de matrimonio, temas maritales, se necesitan 2 testigos. Añado, importante saber que para Isurim en general, por ejemplo, para decir que algo es kasher o no es kasher, suficiente un solo testigo, ¿sí? Por ejemplo, también una persona que viene y dice, ya saqué terumá de la cosecha, se le cree a un solo testigo. Eso se dice, Edechad Neeman Beisurim, se llama eso. A un testigo se le cree en temas de Isurim generales. La Gemara a continuación va a traer otros temas y vamos a analizar si en esos temas es suficiente un solo testigo o no. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Amar Abaye, amarlo Edechad. Viene Abaye y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si viene un testigo y se le acerca a una persona? Llamemos a la persona Reubén, ¿sí? Y le dice, mira, yo te vi a ti que estabas comiendo cebo, que es una prohibición de la Torá. Te vi que lo comiste sin querer. Y por ende, según las palabras del testigo, esta persona tiene que traer ¿qué? Un corbán, ¿sí? Corbán hatat. Y esa persona Reubén, cuando escucha al testigo que le está diciendo eso, se queda callado y no lo rechaza, no lo refuta, ¿sí? Nos dice Abaye, se le cree a este testigo a pesar que es nada más un solo testigo y por lo tanto esta persona va a tener que traer un corbán. Y Abaye trae una prueba para él, para esta alajá. Vetanatuna amarlo edechad, ajalta geled, vahala omer, lo ajalti patur, tama de amarlo, haishtik meeman. La prueba es de la Mishnah Masejet Keritut. Está escrito en la Mishnah Masejet Keritut, página 11b. Está escrito, ¿qué pasa si viene un testigo y le dijo a una persona, comiste cebo sin querer, entonces tienes que traer un corbán? Y esta persona viene y le rechaza y le dice, no señor, yo nunca comí cebo, ¿qué estás hablando? Dice la Mishnah, ¿tiene que traer corbán o no tiene que traer corbán? No tiene que traer corbán. Mashma deducimos de la Mishnah que ¿por qué no tiene que traer corbán? Porque él rechazó al testigo. Pero en el caso que se hubiese quedado callado y no hubiese rechazado al testigo, Mashma que va a tener que traer corbán. Prueba a favor de Abaye que cuando un solo testigo viene y te dice que tienes que comiste cebo sin querer y por eso tienes que traer corbán y la persona se queda callada, tiene una obligación, tiene fuerza ese único testigo, aunque sea uno, de venir y obligarlo a traer un corbán. Esa es la primera alajá que dice Abaye. Una segunda alajá que dice Abaye, similar pero sobre otro tema. De amar Abaye, amarlo edechad nitmeuta haroteja, vahala shotek neeman, vetanatuna edechad omer nitmeta, vahala omer lo nitmeti patur, tama de amarlo, haishtik meheman. La segunda alajá de Abaye es similar pero en otro tema, como dije, que es el siguiente. Viene un testigo y le dice a la persona, mira, tú tienes frutas que estaban puras. En el tiempo de antes, uno guardaba y cuidaba la pureza de las frutas, porque uno también guardaba pureza. Si hoy en día no es así. Una persona tenía sus frutas puras. Viene un testigo y le dice, mira, soy testigo que tus frutas se impurificaron. Tus frutas puras ya no son más puras, se impurificaron. Y por ende tienes que cuidarte y actuar como si fuese que esas frutas son impuras. Comerlas nada más cuando tú estás impuro y otras condiciones más que hay. Y él, cuando escucha a este único testigo, se queda callado y no lo refuta, no lo rechaza. Dice Abaye, se le cree al testigo a pesar que es un solo testigo. ¿Por qué? Porque él no lo rechazó. Y trae una prueba a favor de Abaye de una baraitá. La baraitá dice, respecto a tu maitara, no respecto a frutas, sino, pero sí respecto, no respecto a frutas que se impurificaron, sino respecto a una persona que se impurificó, pero la misma idea de impureza. La baraitá dice lo siguiente: ¿qué pasa si viene un testigo y le dice a una persona que entró al Bet Hamikdash, ¿sí? Le dice, mira, tú te impurificaste y entraste sin querer al Bet Hamikdash, por ende tienes que traer un corbán. Y él viene y lo rechaza y le dice, no señor, yo nunca me impurifiqué. Dice la baraitá, está exento del corbán. Mashma que está exento del corbán únicamente porque la persona lo rechazó. Pero si no lo hubiese rechazado a esa persona, sino se hubiese quedado en silencio, mostrando que está de acuerdo con lo que dice el testigo, a pesar que es un solo testigo, sí le vamos a creer al testigo hasta tal punto que va a tener que traer un corbán. Dice la Gemara, vemos que también para tema de Tumá y Tahara, también para tema de impureza, se le crea un testigo, mientras que da testimonio sobre una persona y la persona no lo rechaza. Esa es la segunda alajá de Abaye. Y por último, tercera alajá de Abaye, similar pero en otro tema. De amar Abaye, amarlo edechad, shorejan irba, veala shotek neeman, vetanatuna, vesheneavda bo avera, veshehemit al pi edechad o al pi bealim, neeman,
Hay al pie de Jade Hinami, de Kamudu Bealim, hay no al pie Bealim, era la de Shatik. La tercera alajá es lo siguiente: ¿qué pasa si viene un testigo y se le acerca a una persona y le dice, mira, tu toro tuvo relaciones sexuales con una persona? Con una persona. Y la alajá es que un shor que nirba, o sea, un shor que tuvo relaciones, un toro que tuvo relaciones sexuales con una mujer, ¿sí? O con una persona en general, ¿sí? Está inválido para hacer corbán, ese animal. Se invalida para hacer corbán. Entonces, básicamente está diciendo, mira, tu toro pasó esto con él, shor hanirba, y por lo tanto no puedes traer este animal como corbán. Y la persona viene, se queda callado, en silencio, como si fuese que lo acepta. Dice Abayé, se le crea el testigo, y efectivamente ese toro, ese animal, no se va a poder llevar más al Bet HaMikdash. Se invalida para el Bet HaMikdash. Sí, pero estamos hablando para el tema, no puedes matarlo si no hay dos testigos, eso es más, pero para el tema de esto, ¿sí? Y la Gemara trae una prueba para esto. La prueba para esta tercera alajá es de la Mishnah Masejet Zevachim. Esta Mishnah está en dos lugares, en Zevachim, como acaba de decir, también en Masejet Bejorot. Sí, la Mishnah dice así respecto a korbanot que están inválidos a traerse para el Bet HaMikdash. Un animal que nirba, o sea, un animal que tuvo relaciones sexuales con un humano, o que mató a una persona, ¿sí? Ya sea, escuchen bien, que nos dimos cuenta que el animal nirba tuvo relaciones sexuales con un humano, o que mató a una persona por un testigo, o ya sea que el mismo dueño del animal lo está diciendo, se le cree. Y por ende el animal queda inválido para entrar al Bet HaMikdash y traerlo como corbán. La Gemara analiza, un segundo. El caso aquí en la baraita son dos. O que lo dice un testigo o que lo reconoce el mismo dueño. ¿Cuál es el caso cuando es un testigo? Que un testigo viene y dice que lo vi que nirba, lo vi que mató a una persona, y el dueño viene y dice, ¿estoy de acuerdo contigo? Si el dueño dice que está de acuerdo, pues es el mismo caso del segundo, que el acuerdo es que el dueño está reconociendo. Tenemos que decir cuál es el caso, entonces tenemos que decir cuál es el caso que un testigo está diciendo testimonio, que el testigo está dando testimonio que pasó eso, y el dueño no dice ni sí ni no, simplemente se queda callado. Y aún así está escrito que se le cree. Vemos que cuando el dueño, la persona, no rechaza al testigo, y el testigo, aunque es uno, se le cree y por lo tanto queda inválido para corbán, como dijo Abayé. Así nos dice Abayé. Y la pregunta es, si nos ponemos a pensar, las tres alajot de Abayé, todas tienen el mismo principio, la misma idea, que cuando viene un testigo y dice algo a una persona, y a raíz de ese algo tiene que hacer algo esa persona, cambia algo, y la persona se queda en silencio y no rechaza, pues se le cree al testigo. Entonces, ¿para qué tiene que repetirlo en tres casos? Dime un caso y obviamente aprendemos para los demás. Es el mismo principio para todos. Dice la Gemara, es importantísimo decir los tres. ¿Por qué? Utzriha dice la Gemara de Yashmin anach kamaita y lav de kim leben afshe de abad julin bazar lo avemaite. Avanit meutarote jameimar amrinan hay de shatik de sabar hazil y metumato. וישמין המשום דקמא סילב בימי טהרתו, אבל שלא נרבה מימר אמר, כל השברים לה לגבי מזבח כאמת צריכה. Dice la Gemara, se necesitan escribir los tres casos. ¿Por qué? Porque si nada más hubiese dicho la alajá de Abayé, respecto a qué, al primer caso, ¿cuál es el primer caso? ¿De qué? Cuando el testigo viene y le dice a la persona, comiste cebo sin querer, ahí es que decimos que el hecho que la persona se quedó en silencio es porque de verdad está de acuerdo con el testigo, y por ende, ya que de verdad está de acuerdo con el testigo, por lo tanto creemos al testigo. ¿Por qué ahí decimos que de verdad está de acuerdo con el testigo? Porque si le dice que comiste cebo, ¿qué va a tener que la persona hacer? Traer un corbán. Y si la misma persona trae el corbán, significa que él está de acuerdo que comió cebo. Porque si tiene duda, él no va a traer un corbán, porque hay una prohibición de traer julín al Bet HaMikdash. O sea, uno puede traer un corbán al Bet HaMikdash, pero aquí esta persona, si tiene duda, pues no es un corbán por el hatat del jele, porque tiene duda. El hecho que él está dispuesto a traer un corbán hatat al Bet HaMikdash significa que la persona está de acuerdo y está seguro que él también comió cebo. Por eso es que venimos y le creemos al testigo. Pero en el caso segundo caso, que viene un testigo y le dice a la persona, tus frutas se impurificaron, ¿sí? Puede ser que él se quede en silencio, ¿qué le importa? ¿Sabes? Se purificaron, no es porque de verdad creo que se impurificaron, las uso cuando la voy a usar, cuando esté impuro, no pasa nada, no es que voy a hacer una prohibición. Se puede ser que en ese caso no le vamos a creer de verdad al testigo, y la razón que se está quedando callado la persona es porque, está bien, dice que la impurificaron, no le voy a creer, no, pero si él dice que la impurificaron, las uso cuando estoy impuro, no pasa nada. Sí, pero no le creo al testigo. ¿Quién dijo que le creo al testigo? Por eso también necesito decirse el segundo caso, que también en ese caso decimos que le creemos al testigo mientras que la persona se queda en silencio. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el primero y segundo caso, hubiese dicho que nada más en este primer caso y segundo caso decimos que le creemos al testigo, porque en el primer caso, como dijimos, está trayendo un corbán al Bet HaMikdash. Y el segundo caso, al fin y al cabo, si hay algo que a la persona sí le importa, si no le importa tanto, porque puede usar esas frutas impuras cuando él está impuro, pero al fin y al cabo baja el valor, porque no lo va a poder usar cuando él está
cuando él está puro, ¿sí? Pero hay un valor que pierde. Por eso decimos que seguramente si se quedó silencio es porque está de acuerdo con lo que dice el testigo, por eso le creemos al testigo, porque si no, debería haberlo rechazado. ¿Por qué? Porque está perdiendo, se desvalorizó un poquito a través de eso. Pero en el caso del toro que tuvo relaciones con una persona, ¿sí? Que en ese caso lo único que pasa cuando no hay testigos, cuando no hay nada, ¿qué es lo único que pasa? Que se invalida para Corbán. ¿Qué le importa a la persona? ¿Sabes qué? ¿Cuántos animales van para Corbán? 2%. Puedo usarlo para el 98% de los usos, para comer, para todo, no se me valorice tanto. Entonces puede ser que en ese caso el hecho que la persona se quede callado no es porque está de acuerdo con el testigo, sino es porque ¿qué? Porque no le importa, ¿sí? Entonces en ese caso en verdad no le creemos al testigo. Que también en ese caso el hecho que se quedó callado, la persona se quedó en silencio, es porque de verdad confiamos y creemos en el testigo, porque hay algo pequeño que se invalida que es para Corbán. Entonces deberías de... Si no hubiese sido así, debería de la persona rechazar al testigo. El hecho de que no rechazó significa que lo apoya y en ese caso creemos y confiamos en el testigo, a pesar que es solo un testigo. Seguimos. Y Baeleu. Ishto zinta be'edechad veshotek. Mao. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Ya que hablamos cuando un testigo viene y da un testimonio y la persona se queda en silencio, que se le crea al testigo, la Gemara viene y analiza lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una pareja que está casada y viene, ¿sí?, un testigo y le dice al esposo: quiero que sepas que yo vi a tu mujer, vi a tu esposa teniendo relaciones con un segundo hombre, pero un solo testigo? En este caso, y el esposo obviamente se queda callado, más que lo recibe. En este caso, ¿la mujer se le prohíbe para el esposo o no se le prohíbe para el esposo? Esa es la duda de la Gemara. Otra vez, una pareja casada, un testigo viene y le dice al esposo, un solo testigo: vi a tu mujer con otro hombre, ¿sí? Y el esposo se queda callado, no rechaza al testigo, ¿sí? La pregunta es si ahorita el esposo tiene prohibido seguir cohabitando con su esposa o debe de separarse de ella. La Gemara trae un majloquet sobre esto. Amar Abayé, Neemán. Abayé dice: se le cree al testigo y efectivamente el testigo tiene la fuerza de prohibir a esta mujer para su esposo. Como en los otros casos, que cuando un testigo viene y dice algo y el esposo y la persona se queda callada, se le cree. Aquí también se le cree y por lo tanto ¿qué? Por lo tanto queda prohibida. Así dice Abayé. Sin embargo, Rabba Amar enone eman. Sin embargo, Rabba viene y dice: no, señor, de ninguna manera. Aquí, aunque es un testigo y aunque el esposo se quedó callado y apoyó al testigo, y antes dijimos que cuando la persona se queda callada y apoya al testigo se le cree, aquí no se le cree. ¿Por qué no se le cree? Porque aquí es davar shevarba. ¿Qué significa davar shevarba? Un tema marital. Temas maritales no existe un testimonio con menos de 2. Y aquí es solo un testigo, por lo tanto no es suficiente para prohibir y no queda prohibida. Mahloket. O sea, Abayé dice que se le cree, Rabba dice que no se le cree. Viene la Gemara y trae una prueba, o mejor dicho, viene Abayé y trae una prueba a favor del mismo. ¿Qué dice Abayé? Que no, que sí se le cree o que no se le cree, que sí se le cree. Neemán. Amar Abayé, mina la. Escuchen, dejau samia de ave mesad matinata, kame de Shemuel, yom achad, negale, velo ave kati, shata shalicha batre, ade azil shaliach bajada urja, ata yu bajada, kiata shaliach amar, ishto zinta ata la kame de Shemuel amarle, ime eman lach, zilavka, vilo lo tafik, mailav, ime eman alach, delav gazlanahu. Verraba y me emanlach que vetre zilapka vilo lo tafka. Dice Abayé: ¿de dónde yo aprendo esta opinión que se le cree también en este tema? De la siguiente historia. Había una persona que era ciega, un ciego, ¿sí?, que todos los días decía Mishnayot y Baraitot de memoria enfrente del Jajam Shemuel, de Shmuel, una emorá, ¿sí? Todos los días. Un día el ciego no llegó y no vino enfrente de Shmuel en la hora que tenía que haber llegado para decir las Mishnayot de memoria y las Baraitot. Shmuel se puso muy preocupado. Mandó un ayudante, un mensajero: por favor, ve y verifica qué está pasando. Ve hasta su casa y verifica qué está pasando. Bueno, mientras que el mensajero fue a la casa, este ciego llegó por otro camino, no se toparon, ¿sí? Y este mensajero paralelamente, mientras, fue hasta la casa y regresó. Y cuando regresa, se da cuenta que lo encontró todo bien, pero le dice a este ciego, le dice: mira, estuve en tu casa y vi a tu señora, ¿con quién? Con otro hombre. Un testigo, el mensajero, ¿sí? Se fueron a preguntarle
A Shmuel. Vino el testigo y le preguntó a Shmuel, ¿qué hago? Me está diciendo este testigo, un testigo que vino vio a mi esposa teniendo relaciones con un segundo hombre. ¿Qué hago? ¿Prohibido o permitido para mí? ¿Qué hago? Le dice Shmuel lo siguiente, escuchen bien, le dice esta frase. Si es creíble para ti esta persona, tienes que separarte de ella y divórciala. Y si no es creíble, no la saques. Así le dijo Shmuel. Aparentemente, ¿a qué se refiere si es creíble? Entiende la Gemara, dice Abayé, si es creíble, o sea que es una persona correcta, una persona derecha, una persona que no roba, una persona que no miente. ¿Sí? ¿Sí? Si es una persona creíble, o sea que no miente, pues vas a tenerla. A pesar que, ¿qué? El Shaliach. ¿Sí? Si es una persona, este mensajero, que no creyente, sino que puedes creer en él de confianza, ¿sí? Que no roba, que no miente, entonces debes separarte de él. Y si no, pues no debes separarte de él. Dice la Gemara, Mashma, que si es una persona correcta, sí, de que no miente normalmente, se le cree y debe separarse de él. A pesar que, ¿qué? Debe separarse de ella. A pesar que es un solo testigo. Dice, vaya, vemos de aquí que se le cree a un testigo para prohibir a la mujer al hombre. Claramente. ¿Y Raba qué va a hacer con esta prueba? Una prueba fuerte. Dice Raba, no. Aquí lo que se refiere Shmuel decir es, Shmuel le dice al ciego lo siguiente, si tú le crees a este Shaliach como si fuesen dos, no que tú le crees, no que es una persona que no miente nada más y es como si fuese uno. Si para ti él es tan importante y demasiado como si fuese dos, debes sacarla. Obviamente no te vamos a obligar porque para nosotros no es dos, es uno. Pero si para ti es como si fuese dos, debes sacarlo. ¿Por qué? Porque para ti es como si fuese dos. O sea que Raba dice, no hay prueba aquí porque aquí lo que le dijo Shmuel que debe sacarlo es únicamente si para ti es como si fuese dos. Pero si es uno nada más, no hay que sacarlo. Entonces por eso Raba no tiene prueba en contra de esta historia. Abayé trae otra prueba. Ve'amar Abayé, Mina Minala, de Tania, Maase Beyanai Hamelech, Shealach le Kohalit Shebamidbar vechibesh sham 60 kerachim. ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל. אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים, בזמן שהיו עוסקים בבניין בית המקדש. אף אנו נאכל מלוכים זכר לאבותינו. והעלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. והיה שם, bueno, explicamos esta primera parte. La Gemara dice, Abayé, tengo una prueba de otra historia. Y es una historia larga. Empecemos, la primera parte es la que leí. La historia es con Yanai, el rey Yanai, ¿sí? Que fue un país que se encontraba en el desierto y conquistó 60 ciudades. Y ya que logró conquistar 60 ciudades, es importante que sepamos quién es Yanai. Yanai era uno de los reyes que venían los Kohanim de Bet Hashmonaim, los Hashmonaim, importante. Entonces, este rey fue a un país llamado Kohalit, sí, Johalit, en el desierto, y conquistó ¿cuántas ciudades? 60 ciudades. Y de la alegría, cuando regresaba, llamó a todos los Jajamim, a todos los sabios de Israel, e hizo una seudá en honor a esta alegría. Invitó a todos los Jajamim. Le dijo Yanai a los Jajamim, quiero que sepan, yo de verdad voy a invertir en esa seudá lo máximo, pero ya que nuestros padres, cuando estaban construyendo el Bet HaMikdash, el segundo templo, como no tenían mucho dinero, ¿comían qué? Comían verduras, hierbas, ¿sí? Zeher, para recordarnos eso, también aquí vamos a poner ¿qué? Verduras y hierbas en esa seudá. Pero la diferencia es que va a ser en mesas de oro, ¿sí? Y efectivamente comieron malujim, o sea, hierbas, verduras, sobre mesas de oro. Sigue diciendo la Gemara, escuchen la historia. Después Abayé va a traer una prueba de esa historia. Vehaya sham echad ishletz lev rau belial ve'elazar ben poira shemo. ויאמר אלעזר בן פוירא לינאי המלך, ינאי המלך ליבם של פירושים עליך. ומה אעשה? הקם להם בציץ שבין עיניך. הקים להם בציץ שבין עיניו, היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו. ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך רב לך כתר מלכות, הנך כתר כהונה לזרעו של אהרון. שהיו אומרים עמו נשבה במודיעין, ויבוקש הדבר ולא נמצא, ויבדלו חכמי ישראל בזעם. ויאמר אלעזר בן פוירא לינאי המלך, ינאי המלך הדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך, ומה אעשה? אם אתה שומע לעצתי רומסם, ותורה מטה עליה, הרי כרוחה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד. Escuchen la historia, muy fuerte. De repente ahí en la ciudad había una persona que era un burlador, era una persona levra, de corazón malvado y desaforado, Levra ubeliyahal, y se llamaba esa persona Elazar ben Poirá, así se llamaba. Le dice Elazar ben Poirá al rey Yanai, Yanai, querido rey,
quiero que sepas que el corazón de estos jajamim que están en esta seudá no está contigo, te odian ellos. Le dice Yanai, ¿cómo yo verifico eso? Le dice este señor, este malvado Belazar ben Poirá, le dice Yanai, muy sencillo, agarra el tzitz, HaKodesh, el tzitz, ¿qué es el tzitz? Una de las vestimentas del Kohen Gadol, que tiene el nombre de Hashem, y póntelo entre tus ojos. Y como está el nombre de Dios y te lo pones, vas a hacer que todo el mundo se levante y te vea y a ver qué dicen de ti. Efectivamente, Yanai se puso el tzitz e hizo que todo el mundo se levante. Y vino uno de los jajamín presentes llamado Yehudá ben Gedidiah y le dijo Yehudá ben Gedidiah al rey Yanai, efectivamente le dijo, querido rey, suficiente la corona del reinado, déjale la corona de la Keuná, ¿para quién? Para los Kohanim, aunque él era Cohen. Él mismo era del Kohanim de Bet Hashmonaim, era Cohen. Dice, déjalo, no lo agarres tú. Le dice Poirá, ¿viste? Mira cómo ellos son contigo, mira cómo ya no te quieren como rey, pero no como Cohen. Le dice esta persona, no le importó, deja eso para quién, para los Kohanim hijos de Aarón, o sea, no lo uses tú, aunque él también era Cohen. ¿Y por qué no querían que él la use? La Gemara comenta, la razón es porque decían sobre Yanai que la mamá de él fue secuestrada en manos de gentiles, ¿sí? Y si tenemos sospecha que si fue secuestrada en manos de gentiles, puede ser que fue violada y es doná, y si es doná, no puede casarse con el papá de Yanai. Entonces, si se casó y tuvo a Yanai, Yanai se convierte en halal, prohibido para que una. Dice la Gemara, Vaibukasha Davar, efectivamente dice la Gemara, había duda sobre este tema, si efectivamente pasó o no pasó, y lo nimtza. No pudimos solucionar, no tuvimos cómo solucionar esta duda, y por lo tanto se mantuvo Yanai Amelech en el Heskat Kashrut, en la suposición previa que era kasher para que una, pero por lo menos para Ediot, para un Cohen, como un Cohen, mejor dicho, no como que Ediot, como un Cohen kasher, Heskat Kashrut y es Cohen kasher, y por eso lo dejaron seguir siendo Cohen. Pero por lo mismo, como tenían todavía esa dudita, le dijeron, no, Cohen Gadol, deja porque tenemos esta duda ahí pendiente, aunque hay Heskat Kashrut que nos soluciona la duda, pero para Cohen Gadol no. Y efectivamente fueron separados en ese momento los Jajamim de Yanai Amelech, y Yanai Amelech se puso bravo. Pero se puso bravo y no hizo nada. Vino Elazar ben Poirá y no le fue suficiente este malvado. Y le dice al rey Yanai, rey Yanai, tú no eres una persona regular que cuando te hacen algo malo te pones bravo y te quedas callado y te la tragas. Tú eres el rey. Si te hacen algo malo te pones bravo y tienes que hacer algo. Le dice el rey Yanai, ¿qué hago? Romsem, aplástalos con tu pie, mátalos. Si me escuchas mi consejo, le dice Elazar ben Poirá, mátalos. Le dice el rey Yanai, miren que tzadik era el rey Yanai, ¿sí? Hasta ese momento. Le dice, ¿y qué va a pasar con la Torah? Si yo mato a todos los sabios, no va a haber más Torah. Le respondió Elazar ben Poirá, este malvado, no te preocupes, la Torah está en la esquinita, en la Aron HaKodesh. Si no hay sabios, no pasa nada. Van a abrir el Aron HaKodesh, van a abrir la Torah y van a aprender Torah. Y efectivamente él aceptó este argumento, el rey Yanai. Pero se equivocó en algo, que esa es la Torah escrita. ¿Qué va a pasar con la Torah verbal? Dice la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Miyad nizreka bo apikorsut. De Aver Elemei, Marteinach Torah shebichta, Torah shebeal pe mai. Dice la Gemara, en ese momento le entraron ideas heréticas. ¿Por qué? A Yanai Amelech. ¿Por qué? Porque aceptó el argumento que le dijo, no te preocupes, la Torah está escrita y la van a estudiar. Pero segundo, esa es la Torah escrita. ¿Sí? Como los saduceos, que nada más confiaban en la Torah escrita, pero la verbal, ¿qué va a pasar? Se le entró ideas heréticas y dijo, la Torah verbal no pasa nada. Miad culmina la baraita diciendo, Vatutzatz harra al yede Elazar ben Poirá vayaregu kol chachmei Israel veaya haolam mishtomem ad sheba Shimon ben Shatach vehezir et haTorah liyoshna. Dice la Gemara, de inmediato se agregó y creció, mejor dicho, creció lo malo, la maldad a través de Elazar ben Poirá y mandaron a matar a todos los sabios de Israel. Y efectivamente el mundo estaba vacío de Torah hasta que vino Shimon ben Shatach y Echzir haTorah liyoshna, regresó la Torah no nada más escrita sino también verbal para la generación. Esta es la historia que pasó. Y viene ahorita Valle y quiere traer una prueba a favor de él. Que se le cree a un testigo. Vamos a ver. En Davar Sheba Erba,
También temas de Davar Sheba Erba. Dice la Gemara, Ejidami, leima de betre hambre ishteba u betre hambre lo ishteba, y maijas de samhatani, se mojani. Ela be dejad, vetama de kamaje shele betre, halabaji meeman. La prueba de dónde es, de lo siguiente. ¿Qué vimos en la mitad de la historia? Vaibukasha davar velonimtza. Que por qué no quisieron los jajamim darle el keter que una de Cohen Gadol, porque tenían duda, porque la mamá fue secuestrada y verificaron a ver si fue así o no fue así. Tenían dudas si la mamá fue secuestrada o no, y por lo tanto, ¿sabes qué? Lo pusieron en Hezkat Kashrut al final y dijeron, ¿sabes qué? Puede seguir siendo Cohen. Pero como había una dudita ahí, no querían para Cohen Gadol. O sea que teníamos una duda, ¿sí? Y al final, sí, Shimon, teníamos una duda, y al final, la Hezkat Kashrut, la suposición que había, presunción, podemos decirle así, que era kasher, se mantuvo y solucionó la duda. Dice la mamá, ¿por qué tuvimos esa duda? ¿Esa duda a raíz de qué nació? Si eran dos testigos que vinieron y dijeron, nos consta que secuestraron a la mamá, y otros dos testigos que vinieron y dijeron que nos consta que no secuestraron a la mamá, dicen, ¿cómo puede ser entonces que tú a través del Hezkat Kashrut te apoyas en el segundo par? Cuando hay 2 contra 2, no hay Hezkat Kashrut aquí, se queda en duda el tema, no te puedes decir Hezkat Kashrut. Tenemos que decir que aquí la duda, ¿por qué creció? ¿Por qué la duda vino? Porque no hubo 2 testigos contra 2 testigos. Hubo primero un solo testigo que dijo que la mamá fue secuestrada. Un solo testigo. Y después, y por eso querían anularlo y volverlo a jalar a él. Y después vinieron 2 testigos y dijeron, no señor, nos consta que no fue secuestrada. Y por eso decimos que ya que vinieron al final 2 testigos que dijeron que no fue secuestrada, 2 contra 1 ganan y por lo tanto lo mantuvimos con el Hezkat Kashrut, o mejor dicho, siendo Kohen Kasher. ¿Sí? Sí, que no es halal. Dice la Gemara, deduce, mashma, que la única razón que lo mantuvimos kasher es ¿por qué? Porque al final vinieron 2 testigos. Pero si no hubiesen venido los 2 testigos y se hubiese mantenido nada más el primer testigo que sí fue secuestrado, sí lo hubiese creído. Dice la Gemara, vemos que le crees a un testigo también Davar Sheba Erba. Y los mefarshim analizan qué tiene que ver aquí Davar Sheba Erba. Y obviamente la respuesta es de que tiene que ver con Davar Sheba Erba porque es un tema marital, porque la mamá estaba casada y fue secuestrada y sospechamos que tuvo relaciones mientras que estaba casada con otro hombre, ¿sí? Dice la Gemara, vemos que inclusive en Davar Sheba Erba se le cree a un testigo. Prueba a favor de Abaye. Raba, ¿qué va a hacer con esta prueba? Dice la Gemara, Berraba, Leolam Treutre, Vejedeamar, Rabajaba, Rabamaniume, Beedeazama, Hanami Beedeazama, Veibaitema, Kidrabitzhak, de Amar Rabitzhak, Shifja, Ichnisu Tachtea. Viene Raba y dice, no hay prueba en contra mí de aquí. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando 2 contra 2, porque 2 contra 2 efectivamente no tienes por qué creerle a los 2 que dicen que no fue secuestrado y es kasher, más que a los que dicen que sí fue secuestrado y no es kasher, ¿sí? Pero aquí estamos hablando 2 contra 2, dice Raba, pero no 2 contra 2 regulares, sino en Edim Zomemim. ¿Qué es Edim Zomemim? Edim Zomemim es cuando vienen 2 testigos, los primeros 2 por decir y dicen, nos consta que la mamá de Yanai fue secuestrada. Y después vienen otros 2 testigos y no le dicen que nos consta que no fue secuestrada, como dijimos hasta ahorita, porque ahí es 2 contra 2 y no tiene por qué creerle a uno más que a otro. Y decir que es kasher, no puede ser. Viene el segundo par y dice, ustedes no pueden dar testimonio porque ustedes cuando están diciendo que pasó esto estaban conmigo. O sea, anulan el testimonio de esos. Y por lo tanto, en este caso, ya que anularon, hay una que se trata que tú, que en el mismo sí se le crea al segundo par. Y por lo tanto, ya que anularon eso, se mantiene el Hezkat Kashrut y por lo tanto es kasher para que una, inclusive que eran 2 contra 2, pero no hay prueba en contra mí, dice Raba, porque el caso es 2 contra 2 y no hubo uno en la historia. Esa es una manera como explicarlo. Otra manera como explicar, dice Raba, es que podemos decir que la historia fue como dice Rabitzhak. Rabitzhak dice que vinieron 2 testigos, es 2 contra 2 también, no hubo uno, entonces no hay prueba en contra de Raba, pero ¿cuál es el caso? ¿Por qué le crees más a los segundos que los primeros? Te voy a explicar por qué. Porque los primeros dijeron que fue secuestrado. Los segundos no vienen y dicen que no fue secuestrado, no están yendo en contra de ellos, sino están diciendo, de acuerdo, fue secuestrada esta señora, pero me consta que apenas, dice Rabitzhak, que apenas la secuestraron, vinieron otras personas y metieron a otra mujer en vez de ella y la sacaron. De tal manera que no hubo chance de tener relaciones con ella. ¿Sí? O sea que Rabitzhak dice, la primera explicación es que estamos hablando de Edim Zomemim. Segunda explicación, dice Rabitzhak, es la siguiente, repito. Todo lo que decimos que no le puedes creer al segundo par más que al primero es cuando el primero dice algo y el segundo contradice al primero. Dice Rabitzhak, no, la historia aquí no fue cuando el segundo par contradijo al primero. El primero dijo que fue secuestrada. Viene el segundo y dice, de acuerdo que fue secuestrada. Fue secuestrada. Pero yo vi que cuando fue secuestrada, apenas la metieron a la casa, vinieron otras personas, la sacaron a ella y en vez metieron a una esclava para que piensen de que es la primera. De tal manera que no hubo tiempo de que tuvieron relación con ellos. Entonces el segundo par está de acuerdo con el primero,
que fue secuestrada, pero están aumentando, que apenas la secuestraron, de inmediato la soltaron y seguro no tuvieron relaciones. Por eso se le cree a los dos testigos, a los segundos dos testigos, al segundo par, y por lo tanto la persona queda kasher para que una. Así, entonces no hay prueba en contra de Raba de esta última historia. Tenemos dos maneras como explicar y no hay prueba. Ahorita la Gemara, ahorita Raba viene y trae una prueba a favor de él. ¿Sí? ¿Qué dice Raba? La opinión de Raba es que a un testigo no se le cree en temas de Davar Sheberba. Cuando viene un testigo y dice a un esposo, tu esposa tuvo relaciones con otra persona y el esposo queda callado, no se le cree y sigue estando permitida. Raba dice, ¿cuál es la prueba? Amar Raba, mina, minala. ¿Cuál es mi prueba? Detnan. Amar Rabbi Shimon Maase במגורה של דיסקין ביבנה שהייתה עומדת בחזקת שלמה ומדדו ונמצאת חסרה כל טהרות שנעשו על גבה היה רבי טרפון מתאר ורבי עקיבא מטמא. Sí, explicamos esta primera parte. La prueba es de una Mishnah, vamos a traer una Mishnah larga y al final viene la prueba. La Mishnah está en, mejor dicho, es una baraitá, en la Tosefta de Mikvaot. Una historia que fue la siguiente, había una piscina que era como un mikve, una piscina así, kasher, mikve, que tenía la medida, que estaba en Diskin, en Yavne, ¿sí? En Diskin, en Yavne. Y tenía la medida, ¿cuánto es la medida mínima para un mikve que tenga cuánto de agua? 40 CA, 40 CA. Efectivamente, lo midieron, tenía 40 CA, todo estaba perfecto. Y después de un tiempo, y obviamente la usaban ¿para qué? Para purificar a personas, ¿sí? O para purificar utensilios. Para purificar utensilios que estaban impuros. ¿Sí? Vamos a decir que la hicieron, vamos a poner fechas. La hicieron el 1 de Heshvan. ¿Sí? Después de por decir 2 meses, el 1 de Tevet, la verifican y se dan cuenta que ¿qué? Que no tiene más 40 CA. Tiene 39, 39.9. De ahora en adelante, ¿sirve o no sirve? No sirve. La pregunta es ¿qué pasa con lo que pasó, con lo que ya se hizo Tevilá en este tiempo? ¿Es kasher o no es kasher? Sí, es kasher. Bueno, la Mishnah dice que hay mahloket. Rabbi Tarfon dice que cualquier cosa pura que se hizo sobre un utensilio que se purificó en ese mikve, en ese lapso de tiempo, o una persona impura, o sea, cualquier utensilio que estaba tamé, que lo sumergiste en ese mikve durante ese lapso de tiempo, en la mitad entre el 1 de Heshvan y el 1 de Tevet, o cualquier persona impura que se sumergió en el mikve entre ese lapso de tiempo, Rabbi Tarfon dice, en el pasado, en ese lapso de tiempo, puro. Puro. El utensilio puro. Asumimos que el utensilio está puro. Mejor dicho, asumimos que en el momento que se sumergieron había 40 CA, había 40 CA y por ende el utensilio queda puro y la persona también se convierte en pura. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no, impuro. ¿Por qué? Porque si ahorita estamos viendo que es impuro, si ahorita estamos viendo que falta, puede ser que ese faltante también estaba desde antes, entonces impuro. Mahloket. Rabbi Tarfon dice que puro, Rabbi Akiva dice impuro. Viene ahorita la Mishnah y empieza cada uno a dialogar entre ellos. Veamos la Mishnah, veamos cómo sigue la Mishnah. Amar Rabbi Tarfon, mikvez de beheskat shalem hu omed, misafek ataba lehasro, al tehasreno misafek. Amar Rabbi Akiva, adam ze beheskat tameh hu omed, misafek ataba letaro, al tetareno misafek. La primera parte del diálogo entre ellos es, Rabbi Tarfon viene y dice, le dice a Rabbi Akiva a favor de su propia opinión, que debería estar puro. Él dice lo siguiente, mira, este mikve, hasta antes que lo encontraste faltante, ¿tú qué decías? Que tiene 40 CA, porque hay una hazaká, hezkat shalem, hazaká de meikar, eso se dice en español, una suposición, una presunción, ¿sí? Que no nos consta, pero una presunción, una hazaká de que estaba completo. Tú quieres venir ahorita, como lo encontraste ahorita faltante, quieres venir y decir, ¿sabes qué? En el momento del medio, en el limbo, en la mitad, también estaba impuro. ¿Por qué? ¿Por duda vas a sacarlo? Por duda, cuando tienes duda, debes de mantenerlo en la presunción, en la suposición previa que había. Entonces, por lo tanto, viene Rabbi Tarfon y dice que asumimos de que la previa que había era que estaba completo, por lo tanto está 40 CA, por lo tanto es kasher y por lo tanto la persona y el utensilio quedan puros. Viene Rabbi Akiva y le responde, ¿cómo? ¿Presunción? ¿Hazaká? Verifícate en la hazaká del objeto de la persona que está. La persona o el objeto que ibas a meter ahí, que estaban antes, ¿seguro qué? Seguro impuros. Entonces ahorita si tú tienes dudas, si sirvió la tevilá o no tienes tevilá, deberías de mantener la presunción original, no del mikve, sino de la persona que es impuro y por lo tanto es faltante el 40 CA y por lo tanto no debería servir. Ese es cada uno el diálogo, el argumento que cada uno tiene, ¿sí? O sea, ambos están de acuerdo que hay que hacer la hazaká previa. La pregunta, ¿hazaká previa de quién? ¿Del mikve? O de la persona y del utensilio que estaban también.
Seguimos a Mishnah. Amar Rabbi Tarfon. Mashal leomed umakriv al gabe hamizbeach. Venodá shu ben gerusha u ben halutza. Sheavodato keshera. Amar Rabbi Akiva. Mashal leomed umakriv al gabe hamizbeach. Venodá shu baal mum. Sheavodato pesula. Dice Rabbi Tarfon, te voy a traer otra prueba entonces. Otro argumento a mi favor. Dice Rabbi Tarfon. Que aquí que está puro. Debería ser puro. ¿Por qué? ¿Qué pasa un Cohen que está haciendo korbanot sobre el altar? Y después de que hizo los korbanot, se dio cuenta que es hijo de un papá Cohen y de una mamá que era Gerusha o Halutza. Por ende, él se convierte en ¿qué? En inválido para hacer el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo que hizo antes? ¿Se invalida todo? La halajá es que ¿qué? Vamos a ver más adelante el por qué, pero así es la halajá, que el trabajo de antes es kasher. Dice Rabbi Tarfon, de la misma manera que en este caso, el trabajo de antes, que no sabía todavía lo que estaba pasando es kasher, inclusive si después se enteró, sigue siendo kasher lo que hizo antes. Igualmente aquí, si después me enteré que falta el mikve, lo que se hizo antes y no sabía, es kasher. Le responde Rabbi Akiva, yo también tengo una prueba a favor mío, un argumento parecido a favor mío. ¿Qué pasa a una persona que está haciendo korbanot sobre el altar? Y se dio cuenta después de que hizo los korbanot, de que tiene un defecto físico que lo invalida para hacer korbanot. ¿Los korbanot que hizo previos se invalidan o no? Sí se invalidan. De la misma manera que en este caso, cuando es un defecto físico que se dio cuenta después, decimos que es retroactivo, pues también cuando nos dimos cuenta que el mikve falta 40 CA, debería ser retroactivo y debería invalidar a la persona que siga siendo tamé y el utensilio que siga siendo tamé. Cada uno trae un argumento para su lado. Le responde Rabbi Tarfon, Amar Rabbi Tarfon, Ata dimitó le balmum, vani dimití le ben gerusha le ben halutza. Nire le midome, y dome le ben gerusha le ben halutza, ne de nuevo que ben gerusha le ben halutza, y dome le balmum, de nuevo que balmum. Viene Rabbi Tarfon y le dice, mira, yo no quiero pelear contigo. ¿Sí? Tú lo estás comparando, le dice Rabbi Tarfon a Rabbi Akiva, tú lo comparas con un Cohen que está haciendo korbanot y le encontraron un defecto físico, que decimos que sí es retroactivo, que sí anula retroactivo. Y yo lo estoy comparando a una persona que está haciendo korbanot, a un Cohen que está haciendo korbanot y le se dieron cuenta que es que Ben Gerusha y Ben Halutza, que en ese caso no es retroactivo. ¿Sabes qué? Veamos entre los dos, ¿a qué parece más? En nuestro caso, ¿a qué se parece más? ¿Si a Ben Gerusha o Halutza, al Cohen que se dieron cuenta que es Ben Gerusha o Halutza, o al Cohen que se dieron cuenta que es Balmum, que tiene un defecto físico? Veamos. Bueno, entonces empezaron a analizar. Itchil dice la Mishnah, la Baraita, no la Mishnah. Itchil Rabbi Akiva ladun, mikve pesulo beyachid, u balmum pesulo beyachid. ועל יוכיח בין גרושה ובין חלוצה שפסולו בשניים. דבר אחר, מקווה פסולו בגופו, בעלמום פסולו בגופו, ועל יוכיח בין גרושה ובין חלוצה שפסולו מאחרים. אמר לרבי טרפון, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. Bueno, Rabbi Akiva empezó a demostrar, como él tiene razón, de que su comparación es la mejor, que es mejor comparar el tema del mikve cuando falta a un Cohen que tiene un defecto físico, muy bien, a compararlo a un Cohen que se dieron cuenta que tiene problema de Gerusha Halutza. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. El mikve, ¿quién te dice a ti que tiene un defecto físico? O mejor dicho, para que tú creas, ¿necesitas 2 testigos o un testigo? Un testigo. Si un testigo viene y te dice, verifiqué el mikve y falta 40 CA, he dejado de man bisurin y se le crea un testigo. Y al defecto físico también. Cuando viene un testigo y le dice al Cohen, me consta que tú tienes este defecto físico, ¿sí? La halajá es que un solo testigo es suficiente para dar testimonio que el Cohen tiene un defecto físico. A diferencia de cuando una persona quiere venir y decirle a un Cohen que él es Ben Gerusha o Ben Halutza, sí, por ende está inválido para Korban, para trabajo en el Bet HaMikdash, que ¿cuántos testigos necesitas? 2. Prefiero compararte entonces que el tema del mikve, que es con uno, con otro tema que es con uno, que es mum, muy bien. Y otra razón más, ¿por qué comparártelo con mum? El mum es un defecto físico que invalida al Cohen en el trabajo, pero es un defecto físico ¿en dónde? ¿Dónde es el defecto? ¿Dónde? En el cuerpo de él, en él. Tiene un defecto físico en él y él se invalida, igual que el mikve. Tiene un defecto físico en el mikve que es faltante y él se invalida. A diferencia de Ben Gerusha Ben Halutza, que el Hazid no tiene ningún defecto físico. ¿El defecto de dónde viene? De los padres. Y por el defecto de los padres se invalida a otra persona que es el hijo. Entonces prefiero compararte un caso que tiene defecto físico en él mismo y se invalida él mismo, con otro caso que tiene defecto físico en él mismo y se invalida en él mismo, a otro caso que tiene un defecto físico a otra persona y se invalida a otra persona. Entonces, por estas 2 razones, le dice Rabbi Akiva, prefiero compararlo con mum. Prefiero comparar mikve con mum. Le respondió Rabbi Tarfon, querido Rabbi Akiva, una persona que se separa de ti, se separa de la vida. Tienes toda la razón. Rabbi Tarfon estuvo de acuerdo con Rabbi Akiva, que efectivamente comparamos el caso del mikve ¿con qué?
con el caso del defecto físico, y la misma manera que el defecto físico retroactivo se anulan los trabajos, los korbanot, también en el mikve, la persona que estaba impura y los utensilios, si no sabemos, se anulan retroactivamente. Esta es la Mishnah. Y ahorita viene Raba y trae su prueba. Dice Raba lo siguiente: Hay banum shepesulo beyachid de hidami. Y de kamak hishle mi meman el de shatik. Ve de jabateka ve ben gerusha ben halutza de shatik. Ve katani mikve pesulo beyachid u balbum pesulo beyachid. Ve leochech ben gerusha ben halutza shepesulo beshnaim. Dice Raba lo siguiente: al final de la baraita que dijimos que el defecto físico, ¿cuántos tienen que dar testimonio? Uno solo, suficiente. ¿Cuál es el caso que un testigo da testimonio en este caso? Un testigo viene y dice que el Cohen fulanito tiene un defecto físico. ¿Cuál es el caso? ¿Lo rechazan, lo refutan, alguien lo contradice, no lo contradicen? ¿Cómo es la cosa? Sí, estamos hablando cuando el Cohen mismo viene y le dice: no señor, yo no tengo ningún defecto físico, y contradice al testigo. Entonces no puede ser que creamos al testigo. Entonces, ¿cómo puede ser que la baraita me dice que creemos al testigo? Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que aquí el caso es que el testigo viene y le dice al Cohen: ¿tienes un defecto físico? Y el Cohen viene y le dice que no le dice nada, se queda callado. Y se le cree al testigo. Y aún así decimos que se le cree al testigo en un defecto físico, pero no se le cree a un testigo en Ben Gerusha o Ben Halutza. ¿Qué dijimos en la baraita? Que para Mum sirve un testigo y para Ben Gerusha o Halutza no sirve. Acabamos de comprobar cuál es el caso de un testigo que sí sirve en Ben Gerusha o Ben Halutza. No cuando el Cohen rechaza al testigo y lo contradice, sino cuando se queda callado. Significa que cuando se queda callado un testigo y dice que él es Ben Gerusha o Ben Halutza, ¿se le cree o no se le cree? No se le cree. Hasta Ben Gerusha o Ben Halutza es un tema de Davar Sheva Erba. Los mefarshim me explican por qué es Davar Sheva Erba, pero la idea sí es Davar Sheva Erba. ¿Por qué? Porque es Ben Gerusha Ben Halutza, es hijo de una Gerusha, que es tema de Davar Sheva Erba, de divorcio, etc. O Halutza también, de tema de Halitza, que también es Davar Sheva Erba. Y aún así está escrito que se le cree a ese testigo en Ben Gerusha Ben Halutza. No se le cree. Dice la prueba ahorita a favor de Raba, que en temas de Davar Sheva Erba siempre se necesita que 2 testigos, y a un testigo no se le cree en absoluto. ¿Qué va a hacer Abaye con esto? De Abaye amarle Olan de Kamak Hishle, o de Kamar Tamay Meeman, de amarle Shalach Achve, de Hainu de Katani Mikve Pesulo Begufo, u Balmun Pesulo Begufo, ve Aliuchech Ben Gerusha Ben Halutza She Pesulo Meacherim. Viene Abaye, escuchen bien, y le dice: no hay prueba en contra mí. ¿Por qué? Porque en verdad podemos decir que aquí el caso que viene el testigo, en el mum, el defecto, le dice al Cohen: tú tienes un defecto físico, y se le cree también en el caso que ¿qué? Que el Cohen viene y lo rechaza. Y por eso mismo que le rechaza, cuando es el Gerusha Ben Halutza, no se le cree. Pero si no lo es rechazado, se le cree también a uno. Pero preguntamos que si el caso es que viene una persona y le dice al Cohen: tienes un defecto físico, el Cohen lo rechaza, preguntamos: ¿cómo puede ser que va a creerle al testigo? Si le está rechazando, y la halajá es cuando hay un solo testigo y una persona viene y lo rechaza, el testigo nunca tiene fuerza, porque es uno solo. ¿Sí? No existe Dejat Be'akhasha. Cuando hay un testigo que está siendo contradecido, no tiene fuerza. Entonces, ¿cómo va a tener fuerza aquí? ¿Sabes por qué aquí tiene fuerza aunque lo están rechazando? Porque el testigo le está diciendo: tú tienes un defecto físico. ¿Qué dice él? No tengo nada. Le dice el testigo: bueno, sácate la camisa pues. Sácate el pantalón, sácate la camisa para que te demuestre que lo tienes. ¿Y él qué hace? No se lo saca. ¿Por qué no se lo saca? Porque sí lo tiene. Entonces, aunque lo está rechazando, por eso un defecto físico, sí se le cree. Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque no es una contradicción real, llamémosla así. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una contradicción real, puedes verificarla, verifícala. Dice la Gemara, y eso es lo que se refiere a la baraita, decir que mikve, su invalidez es en su cuerpo, ¿sí? En él mismo. Y defecto físico también es en él mismo. A diferencia de Ben Gerusha Halutza, que la invalidez es por otros. Dicen, ¿a qué se refiere? Se refiere que el mikve, la invalidez es en el cuerpo y puedes verificarla, no mides. Igualmente el defecto físico es en su cuerpo y puedes verificarlo. A diferencia de Ben Gerusha Halutza, que no es en el cuerpo del mismo, sino es por los padres y no tienes cómo verificarlo. Y por eso en ese caso, cuando rechaza, no se le cree. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues si sabes que verifiquemos, por eso no se cree. Pero si no rechaza, puede ser que también venga el Ben Halutza, se le va a creer sin problema. Como dice Abaye, que también un testigo se le cree. Entonces no hay prueba en contra de Abaye porque podemos explicar lo siguiente, lo que dijimos antes. Seguimos. ובין גרושה ובין חלוצה דעבודתו כשרה מנהלן, אמר רבי יהודה בר שמואל דאמר קרא והייתה לו ולזרעו אחריו, בין זרע כשר ובין זרע פסול. אבו דשמואל אמר מהכה ברך השם מחילו ופועל לא תרצה אפילו חולין שבו תרצה. רבי ינאי אמר מהכה ובאת לכהן אשר יהיה בימים ההם וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הכהן שלא היה בימיו אלא זה כשר ונתחלל.
Mencionamos ahorita, la Gemara se enfoca en la verdad que mencionamos antes. ¿Qué dijimos antes? Que si un Cohen estaba haciendo korbanot, y después de hacer los korbanot, estaba sobre el Mizbeach, después le dijeron que ¿qué? Tú eres un Ben Gerusham Ben Halutzá. ¿Qué dijimos? Que eso lo invalida de ahí en adelante, pero no retroactivo. Así es la ley en Ben Gerusham Ben Halutzá. A diferencia de Mun, que sí es retroactivo. Pero en Ben Gerusham Ben Halutzá dijimos que ¿qué? Que no es retroactivo. Y dijimos que vamos a ver de dónde se aprende eso más adelante. Y aquí es lo que la Gemara se enfoca. ¿Cómo sabemos que efectivamente su trabajo pasado, ¿sí? Sigue, sí es kasher y no se anula, ¿sí? Dice la más que es de la Takatú. Y hay varias maneras de dónde aprenderlo. Rabbi Yehuda nombre Shmuel dice que se aprende del versículo que habla sobre Pinhas ben Elazar. Dice, Veayetá lo ulzar'o, lo cual significa, y será para él y para sus hijos después de él, Berit Kehunat Olam. Sus hijos, independientemente si es kasher o si es halal, si es Ben Gerusham Ben Halutzá, sus hijos van a seguir siendo Cohen. Pero ¿cómo puede ser? No hay duda que Lejatjila, si es su hijo Pasul, no hay duda que no va a poder ser Cohen Lejatjila. Entonces tenemos que decir que lo único que decimos que sus hijos siempre va a ser kasher es por lo menos que Bediabad. ¿Qué es Bediabad? Si ya lo hicieron. O sea, aquí aprendemos que un Ben Gerusham Ben Halutzá que le dijeron que es Ben Gerusham Ben Halutzá, lo que hizo antes, ya lo hizo, ya lo hicieron. Ya Bediabad es kasher. ¿Por qué? Porque está escrito Ulzargó. Sus hijos, independientemente si es kasher o pasul, por lo menos Bediabad ya va a estar bien. Así se Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, que se aprende de ese versículo. El papá de Shmuel dice que se aprende otro versículo que está hablando respecto a la bendición que le hizo Moshe a la tribu de Leví. Y entre los Leví, ¿quién estaban también? La tribu de Leví, ¿quién estaba también? Los Kohanim. Está escrito sobre eso, Barej Hashem Heló. Bendecirá a Dios Heló. Que es Heló, también se puede decir Heló como Julín, su ejército, sí, pero, o lo que tiene, sí, pero Heló puede ser Julín Shebo. También los que son halalim. También los halalim van a ser bendecidos. O sea, van a ser kesherim bediabad por lo menos, en caso que ya lo hicieron. Y tercera fuente que hay, la dice Rabbi Yanai. Rabbi Yanai dice que se aprende del versículo en Devarim, que está hablando sobre la parashá de Bikurim, de las primicias. Dice el versículo, Ubata el Kohen asher yamim, llevarás las primicias con el Kohen que estará en esos días. Obviamente que irás con el Cohen que estará en esos días. ¿Acaso te va a pasar por la cabeza que vas a ir con el Cohen que va a estar en 100 años o que estuvo en 100 años? Obviamente vas a ir con el Cohen que está en esos días, el que está encargado de esos días. Dice, a lo que se refiere es que vas a ir con el Cohen que esté en esos días y ese va a ser kasher, a pesar que 2 días después, ese mismo Cohen nos dimos cuenta que está inválido. El hecho que en esos días estaba sirve para la que a pesar que posteriormente le dijeron que es Ben Gerusham Ben Halutzá, es lo que te viene a decir el versículo, sirve y no hay ningún problema. Seguimos, Ba'amunda Bodato Pesulam Inalan, Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, de Amar Kra Lachen Emor Hineni Noten et Beriti Shalom, que Shehu Shalem velo que Shehu Chaser, Vea Shalom Ketiv, Amar Rav Nachman, Vav de Shalom Ketia Hi. Mencionamos en la baraita que cuando se encuentra un Cohen trabajando en el Mizbeach, en el altar, y le dicen que tiene un defecto físico, ahí no nada más invalidan los trabajos que haga de ahí en adelante, sino también de ahí retroactivo, ¿sí? A diferencia de Ben Gerusham Ben Halutzá, Mum sí es retroactivo. ¿Y dónde lo aprendemos que es así retroactivo? Inclusive Bediabad, lo que se hizo ya, mientras que él no sabía que todavía tenía un defecto, ¿sí? Dice la Gemara, lo aprendemos, dice Rabbi Yehuda nombre Shmuel, lo aprendemos respecto de la que está escrito sobre Pinhas y Elazar, Pinhas hijo de Elazar. Está escrito, la gene morlo, ineni nutenlo et beriti, shalom. Shalom, ¿qué es? Paz, ¿sí? Paz. Pero puede venir también de la palabra shelemut, shalem, completo. Para enseñarte que el Cohen, para que sea kasher, tiene que ser completo. Si tiene un defecto físico, no puede hacer nada. Y si lo hizo, no sirvió el trabajo. Dice, ¿cómo aprendes eso del versículo? En el versículo está escrito Shalom. Shalom, ¿qué es? Con Vav. Vav no es Shalem, Shalem es sin Vav. Shalem es Shin Lamed Mem. Shalom es con Vav. ¿Cómo tú sacas que tiene que ser completo? Completo es Shalem, pero no está escrito Shalem, está escrito Shalom. Shalom es paz, es armonía, no es Shalem. Dice Rav Nachman, tienes razón, pero si te das cuenta en la Torah, la Vav de Shalom está rota, cortada en la mitad. ¿Sí? Para insinuarte que es como si fuese que no hay Vav, y si no hay Vav, ¿qué queda? Shalem. ¿Y qué te viene a decir la palabra Shalem? Que el Cohen para que sea kasher, beriti, Shalem. Tiene que ser un Cohen completo. Si tiene un defecto físico, no sirve para que una. Y si ya hizo que una y no sabía, aún así retroactivamente queda inválido el trabajo y se tiene que volver a hacer. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.